Continuamos en vivo a través de la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV. Esto es Upao Noticias, son exactamente 5 de la tarde con 20 minutos. Vamos a conversar de un hecho internacional que tiene impacto, por la trascendencia de este hecho, como son las elecciones presidenciales en Nicaragua, este país centroamericano. Nuevamente, el presidente Ortega, según los resultados que hasta el momento se han ido difundiendo, es el flamante presidente electo por cuarto periodo de gestión consecutiva allá en el hermano país centroamericano, repito, de Nicaragua. Y muchos organismos internacionales han cuestionado, criticado severamente este proceso electoral, calificándolo de antidemocrático, ilegítimo y sobre todo sin credibilidad. Vamos a hacer un análisis de esta situación. Hemos invitado a la abogada Jessie Tapia. Ella es docente de Derecho Internacional en la Universidad Privada Antenor Orrego. Doctora Jessie Tapia, bienvenida a Upao Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio tan interesante de Vive Upao. Bien, en efecto, si me permiten unos minutos para explicar la trascendencia del hecho. Lo cierto es que en la actualidad Daniel Ortega representa, por supuesto, un gobierno dictatorial. Lo reconocíamos nosotros desde el Perú, desde hace mucho tiempo, lo venimos comentando desde hace varios años, lo hemos afirmado así. Sin embargo, por supuesto, a día de hoy, nuestra situación, vamos a analizarla también en el contexto que merece. A través de los medios internacionales hay pronunciamientos significativos, como por supuesto el caso de Joe Biden, también el caso del presidente de Costa Rica, llamando la atención acerca de estas elecciones que por supuesto desconocen como democráticas, indican que no se ha cubierto ni un mínimo de transparencia en el desarrollo de este proceso electoral. El caso de Daniel Ortega es un caso interesante porque domina el Ejecutivo de la mano de su esposa, también parte del Ejecutivo, cara al rostro de este dúo presidencial, porque ella es vicepresidenta, no solo eso, sino que tiene un rol activo en la campaña política, en el desarrollo de la política del Estado. Por supuesto que ha perjudicado a la población, porque hay una gran población que rechaza este gobierno, y eso se ha mostrado a través de voces opositoras. Aquí viene lo interesante. Dentro de estos partidos de oposición, muchos de estos líderes de oposición han sido detenidos, encarcelados y acusados de delitos como de traición a la patria. Entonces hay que observar la gravedad, la frialdad también con la que están siendo detenidos y con la que están siendo coartados, por supuesto, derechos políticos. Hay un derecho a ser elegido y a elegir, en definitiva, a estos rostros de oposición que a la fecha ya no hay. Daniel Ortega es la única opción, de hecho por eso se llamaba el boicot también justamente estas elecciones, y por lo cual se está cuestionando el número que aparentemente se está diciendo de electores que han acudido en efecto a las urnas, aparentemente sería un 65-68% de asistentes, cuando a través de algunos medios, a través de muy pocos medios, se ha dado cuenta de grandes ausencias. Esto contrasta con la información que desde el gobierno estaría llegando. Bien, ¿cómo impacta esto en el Perú y de qué manera se ha pronunciado la Cancillería y el gobierno peruano frente a estos hechos, abogada Jessie Tapia? Bueno, justamente este es un punto de vista, un punto de quiebre interesante. Cancillería adecuadamente, apropiadamente se ha pronunciado ya, indicando que en efecto reconocen que en este periodo de este proceso electoral no se han cubierto las garantías mínimas para determinar que se han llevado en transparencia y que en efecto es un proceso democrático. Pues estamos realizando un pronunciamiento políticamente contrario al gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, tampoco nos hemos pronunciado tajantemente indicando que desconocemos la elección del presidente Ortega. Esta media tinta, porque es lo que estamos diciendo, solo en referencia al proceso electoral, no estamos dando una valoración frente al presidente, se puede comprender
dado que recordemos que nuestra situación política también está sufriendo una crisis, está sufriendo un cambio orientado hacia la izquierda y que pudiera frenar justamente unas garantías mínimas democráticas en el proceso electoral. ¿Y por qué lo digo? Porque por otra parte hemos tenido una mano mucho más blanda en el caso de Venezuela con Maduro, y por supuesto que Maduro sí que está a favor y mucho del gobierno de Daniel Ortega, como que también se ha recibido el respaldo de otro país socialista, como es el caso de Rusia, pronunciamiento que ha dado el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, en este caso de Rusia, Sergei Lavrov, que se ha pronunciado felicitando incluso a Daniel Ortega. Bien, y seguramente quienes también están celebrando son los que conforman este llamado Foro de Sao Paulo, que para que el público conozca, se gestó ya desde los años 90 por una alianza estratégica entre el expresidente Lula da Silva y el expresidente de Cuba, Fidel Castro. ¿Cómo impacta esto en el mundo y en el Perú, además de lo que ya hemos mencionado, de este pronunciamiento a medias tintas que ha emitido la Cancillería peruana, Jessie? Bueno, hay que dar una lectura en el contexto. Por supuesto que a día de hoy estos socialismos, que no son puros porque son dictatoriales finalmente, han encontrado países semejantes. Ya no solo tenemos el caso de Cuba, que teníamos desde hace mucho tiempo, sino que hay ahora casos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, que se aunan a esta agrupación y que además comparten lamentablemente ideales que van en perjuicio de la población. Y esto se suma a otros personajes de la política actual, como Evo Morales, por ejemplo, que últimamente vemos muy familiarizado con el Perú, que vemos que muchos lazos de amistad tiene también con nuestro Ejecutivo. Esto debería llamarnos la atención y debería llamarnos a la reflexión para cuestionarnos algún punto en el que no queremos que llegue nuestro país. Entonces, es cierto que el Foro de Sao Paulo alberga unas opiniones que son contrarias a países, grandes potencias como capitalismos. Claramente, el caso de Estados Unidos, sabemos, y esto no es ninguna novedad, el destierro que se pretende por parte del Foro de Sao Paulo y potenciar otras ideas más bien de social comunismo. Esta, por supuesto, es una batalla ganada para estos ideales, los ideales de este grupo, y que son compartidos y celebrados por Maduro, Morales y por otros tantos, ¿no? En el Perú sabemos, porque así se ha declarado también, el ideario ideológico del partido de gobierno de Perú Libre, marxista, comunista, desde una visión internacional ante estos desatinos que está cometiendo y muchas veces el desgobierno en el que vivimos lamentablemente ahora con el profesor Pedro Castillo. ¿Cómo es visto el Perú en los contextos internacionales? Bueno, el Perú a día de hoy, por supuesto que está enfrentando una crisis de imagen institucional. La inestabilidad política, más allá de la repercusión económica que tiene y que todos conocemos y que estamos viviendo, no hace falta que nos cuente la crisis económica que todos estamos viviendo, sí que ha afectado, por supuesto, a la imagen institucional del Perú. Hace no mucho nos veíamos como un país, sí, con algunas crisis o desavenencias políticas, pero que todas ellas eran subsanadas y que mantenía las riendas de su economía hacia el crecimiento. Sin embargo, al día de hoy esa situación ha tambaleado, esta situación está variando. No es solo eso, sino que estamos cambiando las reglas de juego para un partido en el que nos mantenemos. Nosotros seguimos siendo un país orientado hacia una economía de mercado. Ese es el partido. Pero estamos tratando de cambiar las reglas del juego y no sabemos bien, y no lo saben el resto de países que nos están observando, las inversiones que nos están observando, hacia dónde van a orientarse. Por supuesto que en estas quizás últimas semanas ha habido algunos cambios de mensaje por parte de nuestro presidente, tanto así que de habernos encontrado en los primeros días de su gobierno, probablemente el mensaje de Cancillería
habría sido mucho más sucinto y quizás incluso no se habría dado en los términos que sí ha sido ahora, señalando que en efecto no ha habido elecciones transparentes. Quizás ni siquiera eso habríamos podido escuchar por parte de Cancillería en los primeros días de gobierno de nuestro presidente. Pareciera que hay un cambio que no necesariamente nos está favoreciendo hoy, porque todavía no sabemos bien hacia dónde vamos. Nuestra participación muy activa y nuestras nuevas amistades con países como Venezuela, con dictadores como Maduro, nos ponen en una situación bastante cuestionable en el ámbito internacional. Nosotros nos habíamos despegado de esa zona roja de la región y ahora estamos cada vez más cerca. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es de mucho, diríamos, peligro y riesgo del Perú frente a este contexto que muy bien lo acaba de describir la abogada Jessie Tapia, y esperemos pues que el Perú enrumbe y vayamos todos en una misma dirección y con un líder que esperamos se convierta el presidente de la República, porque en lo que va de sus ya 100 días, y no hay mal que dure 100 años, como dice el dicho, ni cuerpo que lo resista, en estos 100 primeros días de su gobierno ha mostrado pues muchas deficiencias, muchas limitaciones, y es por eso como ahora estamos enfrentándonos en esta situación tan difícil. Muy amable, Jessie Tapia, por esta amplia información con UPAO Noticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerme una vez más. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias, siendo las 5:31.